Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Español por esta oportunidad para charlar un poco sobre el entorno en el que estamos viviendo, que se supone que inédito y se supone que completamente diferente cuando debería ser lo normal. Ayer por la tarde el mercado sufrió todo tipo de movimientos y volatilidad por unas palabras del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, en el que nos explicaba que los tipos de interés van a tener que subir mucho más de lo que se había previsto inicialmente, porque la inflación es mucho más alta. Algo que en un entorno normal no nos debería sorprender. Todos los que estamos aquí en esta sala y la gente que nos estáis viendo, deberíamos recordar que los tipos de interés se deben de fijar de manera que reflejen el coste del dinero y el coste de lo que es la inflación. Por lo tanto, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la Reserva Federal y los bancos centrales es no que la política de normalización sea más rápida o más lenta, sino el problema que se ha creado durante años al haber convertido en una política normal y constante la política que debería haber sido extraordinaria: bajar los tipos de interés y aumentar las inyecciones de liquidez. Y hay una tensión en los mercados porque, pensadlo por un momento, llevamos 2 generaciones de traders en todo lo que tiene que ver el mercado financiero, 2 generaciones que solamente han visto bajadas de tipos de interés y aumentos de liquidez, nada más. Y eso genera importantes desequilibrios en los mercados financieros. Genera enorme expansión de múltiplos de los activos cotizados cuando se está expandiendo la masa monetaria. Genera complacencia y exceso de riesgo cuando se bajan los tipos. Fijaos hasta qué punto hemos llegado en el que es un debate a nivel nacional que con una inflación del 6,1%, el Euribor esté al 3 o al 3,5%. Eso es como si a mí, cuando me dieron mi primera hipoteca, me hubiesen puesto la hipoteca al menos 4%. ¿Y qué es lo que nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a la resaca de los estímulos. Unos estímulos que se han prolongado durante demasiado tiempo, unos estímulos que fueron completamente equivocados en el año 2020. En el año 2020, los bancos centrales, ante una pandemia que no tenía absolutamente nada que ver con un problema de crédito o un problema de demanda, y el cierre de la economía, se aumentó la masa monetaria 5 veces más que en lo que se llamó el bazooka de Draghi, que se ha quedado como en una pistolilla de estas de agua, ¿verdad? Ya parece hasta poco. Esto generó, además de una enorme expansión de múltiplos en los mercados financieros en muy corto plazo, generó también una enorme expansión de la demanda de crédito a tipos reales negativos. En el año 2020, en el mundo había 19 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa. Eso es una burbuja. Claro, los estados que se financian a tipos negativos perciben que eso es una señal de confianza, no una señal de exceso. Pero la realidad es que después, cuando esa burbuja empezó a explotar, generó en el año 2022 la mayor pérdida nominal de valor de los bonos de la historia reciente. De toda la historia reciente. En un momento en el que la famosa cartera que te protegía contra los vaivenes de mercado de 60% renta fija, 40% renta variable, te daba menos 20% en un lado y menos 20% en el otro. Eso es un exceso, eso es el resultado de un exceso. Y eso es el resultado de un exceso que todos los bancos centrales están reconociendo con la boca callada. Por supuesto, no van a decir es todo culpa nuestra, pero cuando hay 60 bancos centrales subiendo tipos y reduciendo las recompras,
estamos ante el reconocimiento de que la situación es mucho más peligrosa. La inflación es siempre un efecto monetario. La inflación se le echa todo tipo de culpas a todo tipo de consecuencias, pero nunca a las causas, porque los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. El precio del petróleo puede subir por una guerra, pero no suben todo el resto de los precios. Sí, la cantidad de dinero es la misma, porque hay menos cantidad de dinero para comprar el resto de las cosas. La única manera en la que suben todos los precios a la vez es si la cantidad de dinero es mucho mayor que la demanda. Y claro, por supuesto que puede haber una subida de un precio nominal y puede haber una subida de un precio intrínseco, claro que sí, pero no los precios agregados. Los precios agregados solamente suben todos a la vez para mayor cantidad de dinero. Y por lo tanto, la respuesta tiene que ser monetaria. Y la respuesta tiene que ser monetaria porque cualquier persona puede entender que, primero, la excusa de la guerra de Ucrania ya no vale. Todos los precios de las materias primas ligados a la invasión de Ucrania están en negativo con respecto al precio al que estaban antes de la invasión. El petróleo, el gas natural, el carbón, el trigo, el maíz, todos están en negativo. Los precios de los fletes están a mínimos de 5 años. El índice de tensión de las cadenas de suministros está en negativo, que quiere decir que no existe ningún tipo de tensión. Y sin embargo, la inflación subyacente está al 7 y pico % y la inflación titular está al 6%, cuando a $150 al barril teníamos una inflación del 3%. Claro que es monetario. Claro que es un factor monetario y un factor monetario muy peligroso porque está empobreciendo a todos los ciudadanos. Es verdad que el dólar se fortalece en términos relativos, pero el dólar se fortalece en términos relativos, pero pierde poder adquisitivo en Estados Unidos. Cualquiera que viaje a Estados Unidos sabe que la alegría que tienen los norteamericanos es más bien relativa, ¿no? Por eso nos enfrentamos en el mercado financiero a un entorno en el que tenemos que acostumbrarnos primero a que la expansión de múltiplos liderada por la política de los bancos centrales no es y no debe ser una fuente o una tesis de inversión. Es una auténtica salvajada lo que hemos vivido durante años, ese concepto de comprar lo que cae a cualquier precio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como iban a inyectar liquidez, pues todo sube, ¿de acuerdo? Lo segundo que nos tenemos que dar cuenta es que las subidas de tipos todavía son insuficientes. Las subidas de tipos han tenido un efecto muy importante. Vuelvo a repetir, Jerome Powell le ha ganado la batalla del precio de las materias primas a la guerra de Ucrania, sin el más mínimo duda, con unas cuantas subidas de tipos de interés. Es muy sencillo. Suben los tipos de interés, es mucho más caro almacenar petróleo, es mucho más caro tomar posiciones largas y es muchísimo más caro refinanciar margin calls. Es muy importante, por lo tanto, primero entender ese efecto positivo, es decir, que si no se hubiesen subido las tasas, los tipos de interés, ahora estaríamos todavía peor de lo que estamos. Pero eso reduce el incremento de la cantidad de dinero en el sistema, que es la demanda de crédito. La demanda de crédito se está moderando. Bueno, de acuerdo, bien. Pero falta retirar cantidad de dinero del sistema. Toda esa liquidez que se ha inyectado está todavía pululando por ahí, por el mercado. Es verdad que se ha destruido parte de capital, pero la masa monetaria global sigue en 93 billones de dólares. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que reducir los balances de los bancos centrales. Y eso es mucho más complicado, porque cuando se expande el balance de un banco central, el aumento de una unidad de masa monetaria en el Banco Central genera, más o menos, está calculado, entre 7 y 8 veces ese mismo número de masa monetaria en los mercados financieros, vía endeudamiento, vía posiciones apalancadas, etcétera, etcétera. Lo que no sabemos es cuál es el efecto que genera de reducción en una reducción del balance de los bancos centrales, porque todavía no se ha llevado a cabo.
Se está haciendo de manera gradual, los TLTROs de los bancos se están devolviendo, se está haciendo de manera no muy ortodoxa, bueno, no se está haciendo, está ocurriendo porque el valor de los activos del banco está cayendo, los bancos centrales están en pérdidas, pero no se está reduciendo la cantidad de dinero. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque estamos hablando constantemente en el mercado del concepto del aterrizaje suave, ¿no? El concepto de el Banco Central va a subir los tipos, va a monitorizar el impacto de los tipos en la economía y con ello pues, se puede conseguir salir de una situación de exceso de tal calibre sin que haya un factor de una gran recesión o una gran crisis. Pero yo escucho todos los días en los medios de comunicación, en lo que las cosas que me recomiendan en YouTube, que ya con la edad que tiene uno pues suelen ser esas ideas de adelgace sin esfuerzo. No, adelgace sin esfuerzo no existe. Vamos a tener que sufrir. Si queremos controlar la inflación, vamos a tener que reducir y entender que sufrir es reducir el exceso previo. No es una maldad o lo que sea, es que reducir la cantidad de dinero en el sistema significa que haya menos acceso a crédito para las empresas, algo que no es malo en un entorno en el que durante el periodo 2008 al 2019 se multiplicó por 6 el número de empresas zombies en el sistema económico. Esto es muy peligroso. Las empresas zombies además no son pymes, son normalmente empresas grandes, ¿de acuerdo? Empresas zombies son aquellas que no pueden pagar los intereses de su deuda con beneficios operativos. Entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que darnos cuenta. Ahora esta volatilidad que estamos viviendo en los mercados es como ese enfado, es como esa especie de rabieta de los niños a los que les han dejado de dar chuches. Pero tenemos que valorarlo y sobre todo tenemos una responsabilidad esencial los operadores del mercado y la gente que trabajamos en los mercados financieros, que es recordar que es mucho mejor dar un 5 o un 10% de rentabilidad en una cartera menos durante un año que una década de esta inflación. El incentivo perverso que se ha vivido durante muchos años de tomar cada vez más riesgo por menor rentabilidad y esperar que todos los problemas los solucione el Banco Central, estaba predicado en una falacia muy peligrosa, que aumentar masivamente la cantidad de dinero no iba a generar nunca inflación. Bien, pues como ya hemos cometido el enorme error de darnos cuenta de que esa falacia no existía, ahora lo que no podemos hacer es ese engranaje de inversores y de analistas que están echándole ahora la culpa de las cosas a los bancos centrales por deshacer parte del exceso, deberían ser más responsables y reconocer que es bastante más importante evitar un entorno en el que se empobrezca a toda la población de manera generalizada, con una estanflación que todos los que, o muchos de los que nos estáis viendo, habéis vivido, y es mucho mejor aceptar un entorno en el que los mercados, por otro lado, ¿qué problema tiene eso?, muevan con respecto a los fundamentales. Porque los fundamentales están demostrando funcionar. Las empresas que están dando mejores resultados están cotizando mejor en bolsa y están manteniendo sus múltiplos. Por lo tanto, eso está funcionando. Vamos a tener que tener menor acceso a crédito, pero acceso más responsable a crédito. Y vamos a tener que tener muchísima mayor prudencia con respecto a excesos como emitir constantemente deuda a tipos negativos y pretender que se refinancie siempre a tipos negativos, que eso es otra locura, ¿no? Fijaos que el otro día escuchaba yo
que había filas, había fotos de gente haciendo fila en el Banco de España para comprar bonos del Estado, cosa que te dice muchas cosas, ¿no? La primera es que tenemos poca cultura financiera, porque eso se hace por teléfono, no hace falta pasar frío. Dos, cuando un bono tiene una rentabilidad mayor, no es una mejor oportunidad de por sí, significa siempre que tiene más riesgo. No existe, como ha dicho el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los activos sin riesgo. Y la peor palabra en el mercado financiero, las dos peores palabras, son renta fija, porque no es una renta y no es fija. Tenemos que ser, por lo tanto, muy conscientes de que los tipos a los que están cotizando los bonos siguen siendo negativos en términos reales, que la volatilidad sigue existiendo y que eso va a generar enormes oportunidades en un entorno en el que, si somos conscientes, la normalización es precisamente lo que va a generar mayor progreso y mayor crecimiento, porque la zombificación lo único que nos ha traído es deuda y estancamiento. Muchísimas gracias a todos.